Hablamos otra vez de cambio climático, en esta ocasión para tratar las afecciones que genera el cambio climático en nuestra salud. Para todo esto contamos con el profesor Pedro Arcos, doctorado en Medicina y en Medicina Tropical. Pedro es un epidemiólogo de campo con más de 30 años de experiencia en el control de enfermedades transmisibles y epidemias en situaciones complejas de emergencias y desastres. Fue uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras y uno de los creadores de su unidad de respuesta a emergencias. Ha trabajado sobre el terreno en el diseño, implementación y evaluación de programas de socorro en epidemiología y medicina en distintas partes del mundo. También ha sido oficial médico de las Naciones Unidas y es asesor técnico en emergencias de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Departamento de Investigación de Emergencias y Catástrofes y profesor de Medicina en la Universidad de Oviedo, donde fundó en el 95 la Unidad de Investigación de Emergencias y Catástrofes. Un dato: ocurrirán 250.000 muertes adicionales cada año en las próximas décadas como resultado del cambio climático. 250.000 muertes que tenemos que sumar a las muertes que se pueden prever por otras causas. Creo que con este dato al menos tenemos un caldo de cultivo, bueno, más que suficiente para preocuparnos y sobre todo para ocuparnos y escuchar a partir de ahora a Pedro Arcos. Buenas tardes, bienvenido. Es tu turno, Pedro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Porque no es muy seguro que a nivel global haya una percepción acertada acerca de la relevancia del cambio climático como problema de salud pública, ¿no? Luego veremos algunos datos. Por supuesto, agradecer a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa la invitación. De lo que yo hablaré y de lo que espero tener ocasión de compartir con vosotros luego en el coloquio es básicamente de qué forma el cambio climático y a través de qué mecanismos el cambio climático afecta a la salud humana, particularmente en relación con los desastres. El cambio climático, por supuesto, afecta a la salud humana de distintas maneras. Una parte de esas maneras en las que la afecta es aumentando la frecuencia y la intensidad de los desastres. Lo cierto es que esta idea de que el clima afecta a la salud de las personas es una idea viejísima, ¿no? Está en la base de la medicina. Ya en el siglo V a.C., Hipócrates, uno de los padres de la medicina griega, escribió un librito pequeñito que se llama Sobre los aires, las aguas y los lugares, ¿no? Y en ese libro, siglo V a.C., él ya decía que es muy importante conocer los vientos de la zona donde uno vive, las características del agua, las características de la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el conocimiento de la relación entre el clima y la salud es un hecho muy antiguo. Lo que es relativamente más reciente es el conocimiento de la forma en que el cambio en el clima afecta a la salud de las poblaciones humanas, ¿no? Y eso es un poco en lo que me voy a centrar y sobre todo particularmente en relación con los desastres. ¿Por qué en relación con los desastres? Porque digamos de todos los impactos que tiene el clima sobre la salud humana, cuando esos impactos se producen a través de un desastre o mediante un desastre, digamos, son mucho más importantes en términos de mortalidad, en términos de enfermedad, en términos de coste económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos ver primero, para empezar, una definición de lo que es el cambio climático, ¿no? Normalmente solemos llamar cambio climático al conjunto de cambios a largo plazo. Esto es importante, es decir, para hablar de cambio climático tienen que ser cambios a largo plazo, es decir, en lapsos de tiempo de décadas, que son cambios que ocurren en las temperaturas y en los patrones climáticos, ¿no? Por tanto, se modifica la temperatura, pero también los patrones climáticos. Los patrones climáticos son el perfil o patrón que tenemos de clima en cada uno de los sitios donde vivimos, ¿no? Es un conjunto de características, digamos, de condiciones, ¿no? En cada lugar donde viven las personas, pues hay unas características tradicionales de temperaturas, de precipitaciones, de humedad, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos un patrón climático. Por tanto, el cambio climático produce modificaciones a largo plazo en las temperaturas y en estos patrones climáticos. Como os contaba al principio, hace unas décadas ha habido un aumento, digamos, creciente del interés por el cambio climático y del problema que producía. Y de hecho este aumento ha seguido aumentando entre la población.
Pero curiosamente y a la inversa ha ocurrido un fenómeno de desinterés por el cambio climático en años recientes por parte de los decisores políticos. Es decir, la población está es cada vez más consciente de la relevancia del problema del cambio climático, pero los que nos gobiernan en general, los decisores políticos, por una serie de circunstancias en estos últimos 4 o 5 años, pues parecen haber disminuido su interés, ¿no? Hay varias razones ahí, probablemente una tenga que ver con la crisis de Ucrania y el problema energético, que en el caso de la Unión Europea pues ha dado marcha atrás a algunos de los objetivos climáticos, ¿no? Es decir, que en ese sentido hemos empezado a caminar marcha atrás, ¿no? ¿Cómo de importante se percibe el problema del cambio climático? Esta es una encuesta que se hizo en el 2020, la hizo la Fundación Lloyds, que es una fundación vinculada a una compañía aseguradora y reaseguradora. Lógicamente es fácil entender que las compañías de seguros son o están muy interesadas en los problemas del cambio climático y los desastres, porque son quienes al final pagan parte de los daños, ¿no? En el 2020 aproximadamente, una encuesta a nivel global, apenas el 41% de las personas percibían que el cambio climático era una amenaza muy grave para los humanos, ¿no? Y un 28% lo percibían como algo grave, ¿no? Un 13% pensaban que no era una amenaza absoluta y un 18% no lo sabe. Es decir que, 41%, eso es prácticamente 1 de cada 2 personas a nivel global, intuye que el cambio climático realmente es una amenaza muy importante para la humanidad, ¿no? Sin embargo, cuando vas a mirar estas cifras de percepción de la gravedad del problema y las miras por áreas geográficas, hay cosas curiosas. Por ejemplo, como veis aquí, digamos, esto es una escala en la que una escala de colores en la que a medida que el color se aproxima más al rojo, la población percibe, el porcentaje de población que percibe el problema como grave es mayor, y a medida que te aproximas a los azules como menor. Entonces es muy curioso ver que, curiosamente, China y Estados Unidos, y también una parte muy importante de lo que es la antigua Unión Soviética y una parte importante de Asia, del sudeste asiático, apenas en estos casos entre un 20 y un 30 y tantos % de la población no percibe realmente que esto sea un problema, ¿no? Sin embargo, Brasil está entre las zonas del mundo, curiosamente, donde la percepción del problema del cambio climático es mayor. Obviamente, supongo que en Brasil la gente está muy concienciada del problema que está ocurriendo en la Amazonía, ¿no? Y por eso la población general es más consciente. Pero esto es relevante porque da la casualidad o coincide que China, India y Estados Unidos son los 3 grandes contribuyentes al cambio climático. Porque entre estos 3, entre China, India y los Estados Unidos, emiten alrededor del 85% de todos los gases de efecto invernadero que son responsables del cambio climático, ¿no? Por tanto, tenemos un problema entre el riesgo real y la percepción del riesgo real. En China particularmente y también en Estados Unidos la percepción del riesgo del cambio climático es muy baja. En India, sin embargo, a pesar de ser un gran emisor, existe una conciencia mucho más importante entre la población de la gravedad del problema. Esto es una paradoja, ¿no? que sin duda debe de influir en esos decisores políticos que mencionaba antes, ¿no? Bueno, ¿de qué forma el cambio climático afecta a la salud de las poblaciones humanas? Bueno, de diferentes maneras, ¿no? El cambio climático afecta a la salud de nosotros los humanos de varias formas, ¿no? En primer lugar, porque el cambio climático está asociado con el aumento de los episodios de contaminación del aire y el aumento de los alergenos. Y eso obviamente tiene una relación directa con un gran grupo de enfermedades, como las enfermedades alérgicas, las cardiovasculares, las respiratorias o el asma. Por otro lado, el cambio climático afecta la disponibilidad y la calidad del agua que podemos obtener, es decir, disminuye la cantidad del agua disponible y empeora su calidad. Y esto pues produce también unos impactos que veremos luego. El cambio climático pues afecta no solo la salud de los humanos, y en general afecta a casi todos los ecosistemas, ¿no? Y el ecosistema agrícola pues es uno de los que más afectados están por el cambio climático. En muchas partes del mundo el impacto del cambio climático sobre la producción agrícola y ganadera hace que esas zonas estén empezando a experimentar
problemas de inseguridad nutricional y secundariamente de desnutrición, ¿no? Estos son 3 tipos de impactos del cambio climático sobre la salud humana, pero luego, aparte de estos, hay otros que son más agudos, es decir, que pueden ser capaces de producir impactos muy fuertes en cortos periodos de tiempo. Ahí tenemos el problema del clima, de los episodios climáticos extremos y las inundaciones, o el problema de las sequías, o el problema de las olas de frío y de calor, o el problema de los incendios forestales, o el problema de los cambios en la ecología vectorial. Es decir, como veremos luego, el cambio climático está modificando un grupo de enfermedades que son enfermedades que nos transmiten a los humanos los artrópodos, fundamentalmente los mosquitos. Por tanto, en la medida en que este tipo de vectores son muy sensibles a las condiciones climáticas, también está habiendo cambios muy importantes en estas enfermedades que llamamos vectoriales. En España, por ejemplo, nunca habíamos tenido chikungunya ni fiebre del Nilo occidental, y sin embargo ahora en la cuenca sur, en Andalucía, sí que tenemos brotes, ¿no? Habíamos erradicado el paludismo, la malaria en los años 60, y sin embargo volvemos a tener casos autóctonos de paludismo. Por tanto, digamos, este cambio en los ecosistemas vectoriales también nos plantea un problema de salud pública importante. Pero como veis, aquí hay problemas que afectan la salud de las poblaciones. Algunos son de carácter agudo, ocurren de manera muy intensa en cortos periodos de tiempo, y otros tienen lapsos de producción de efectos más largos, ¿no? Particularmente a los desastres, ¿de qué forma los afecta el cambio climático? Pues en primer lugar, aumentando la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Los episodios de precipitaciones y de viento se vuelven extremos. Es decir, por un lado tenemos más episodios de estos, pero por otro lado los que tenemos son más intensos en su escala de intensidad. Por otro lado, el cambio climático modifica esos patrones o modelos climáticos, es decir, eso que llamamos el clima típico de cada lugar, ¿no? Y finalmente modifica la mayoría o casi todos los ecosistemas. Y algunas de estas modificaciones de los ecosistemas pues acaban favoreciendo la producción de desastres. ¿Cómo de grande es este impacto que tiene el cambio climático sobre los desastres? Fijaros, estos son desastres desastres a nivel global en estos 50 años, digamos, entre 1970 y 2020. A lo largo de esos 50 años en el mundo ha habido algo más de 22.000 desastres. Esos 22.000 desastres han matado a más de 4,5 millones de personas y han producido unas pérdidas económicas de 4,9 trillones de dólares. Esto es el impacto total de todos los desastres, por decirlo así. ¿Cuánto de este impacto se debe a los desastres relacionados con el clima? Pues aproximadamente, como veis aquí, la mitad o algo más de la mitad. En términos de número de desastres, pues el 49% son de tipo climático actualmente. Es decir, 1 de cada 2 desastres que ocurren ahora son lo que llamamos desastres relacionados con el clima, ¿no? En términos de mortalidad, también alrededor de casi la mitad, el 43% de todos los muertos son por desastres climáticos, pero en términos de coste económico, de daños, la aportación de los desastres climáticos al conjunto de los desastres es muchísimo mayor. El 74% de los daños, del coste de daños que producen todos los tipos de desastre, es decir, en el entorno de los 3,6 billones de dólares, son por desastres climáticos. Y lo estamos viendo con el coste de la Dana en Valencia, que probablemente estará en el entorno de los 18.000, 19.000 o 20.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, digamos, los desastres climáticos matan a 1 de cada 2 personas que se mueren en un desastre, son responsables de la mitad de los episodios, pero son responsables prácticamente de 3/4 partes del coste económico que producen esos desastres. Este problema del coste económico es un problema grave porque en muchos países con nivel de desarrollo medio o bajo, muchos de estos daños no están asegurados. Están cubiertos por un tipo de seguro y, por tanto, esos daños difícilmente se van a poder recuperar. Por tanto, esto es uno de los impactos más graves de los desastres relacionados con el clima, ¿no?
Cuando hablamos de desastres relacionados con el clima, ¿a qué tipo de cosas nos estamos refiriendo? ¿A qué tipos de desastres? Bueno, un poco lo que decíamos antes. Básicamente lo que llamamos episodios de temperatura extrema, es decir, olas de frío y de calor, episodios de precipitación y viento extremo. Ahí tenemos un gran grupo de desastres que serían las inundaciones, los ciclones, los huracanes, los tornados. Ya sabéis que los episodios de viento y precipitación se llaman de manera distinta un poco según la parte del mundo donde ocurren, pero son un gran grupo de desastres relacionados con el clima. En el lado opuesto estarían los episodios de falta de precipitaciones. En ese caso lo que tiene son episodios ya más largos de estrés hídrico, es decir, de falta crónica de agua, los episodios de sequía, los incendios forestales y si el proceso continúa, pues la desertificación de esas zonas, que es lo que está ocurriendo en partes importantes del norte de África, del centro de África y también de España, como os mostraré luego. Por lo tanto, este tercer tipo de desastres también. Como veis aquí el problema es un exceso de viento y precipitaciones y aquí es una falta de precipitaciones. También tenemos el problema de las inundaciones costeras, que origina pues desplazamientos de población y eso está creando un nuevo tipo de refugiados que se llaman los refugiados climáticos, de personas que se tienen que ir a vivir a otra parte porque la zona en la que vivían y trabajaban pues ya ha sido inundada. Y luego tenemos el problema de la modificación de ese patrón de las enfermedades transmisibles y de las plagas de insectos, como consecuencia de que muchos de esos vectores de enfermedad son sensibles a las condiciones climáticas, no particularmente a la humedad relativa y a la temperatura. Y finalmente podríamos poner aquí el problema de la inseguridad nutricional y de las emergencias nutricionales, también como consecuencia de la alteración de los ecosistemas. Eso está directamente relacionado también con los problemas de estrés hídrico y de sequía. No tenemos tiempo para ir viendo uno por uno, pero sí para dar unas pinceladas un poco del tamaño y sobre todo me interesa ver la evolución probable de cada uno de estos desastres relacionados con el clima, ¿no? Estos desastres nosotros en nuestras bases de datos los clasificamos en un grupo al que llamamos desastres hidroclima-meteorológicos. Como veis son estos que hemos mencionado aquí. Lo que en términos corrientes podríamos llamar desastres relacionados con el clima. Esta es la distribución global de los desastres climáticos entre el 95 y el 2015. Por tanto, como veis, los desastres relacionados con el clima, los desastres climáticos, afectan más a unas zonas del mundo que a otras. En este sentido, no es un fenómeno de distribución uniforme, aunque sí la mayoría de los países de una u otra forma, es decir, mediante uno u otro tipo de esos desastres, casi todos están afectados, aunque en diferente cuantía. Claramente lo que vemos aquí es que China, India, Sudeste Asiático, Estados Unidos y también Brasil son las zonas del planeta donde tenemos más desastres, mayor número de desastres climáticos, ¿no? Aquí está Francia, que está en un color más oscuro, porque Francia lleva una serie de años sucesivos, no solo Francia, sino todo Centro Europa, experimentando fenómenos de inundación muy, muy frecuentes y muy, muy intensos. Pero claramente hay una serie de áreas geográficas, todo el sudeste asiático, China, India, Estados Unidos, Brasil y toda la antigua órbita del este, pues que es donde tienes más o donde tenemos más desastres climáticos, ¿no? ¿Y cómo han venido evolucionando en cuanto a frecuencia? Pues esta es un poco la evolución de los desastres relacionados con el clima desde los años 70 hasta el 2024. El 2024 todavía no está, bueno, aquí estos datos cuando hicimos no estaban completos. Por tanto tendríamos que considerar solo hasta el 23, pero como veis claramente la suma total de los desastres climáticos ha venido aumentando. El número de episodios de desastre climático ha venido aumentando. En realidad el 72% de los desastres actualmente son de tipo climático. Y como veis, algunos de ellos han venido creciendo más que otros. El que más ha crecido a nivel global han sido las inundaciones. Los episodios de inundación son actualmente el tipo de desastre que a más personas afecta en el mundo y como veis ha venido creciendo claramente desde los años 90, desde el inicio de los años 90, esas son estas barras en verde que están aquí. Y también han venido creciendo los episodios de temperatura extrema.
Ambos tipos de desastres climáticos claramente están en aumento, ¿no? Algunos otros han venido creciendo, pero en menor cuantía, como el caso de las sequías, por ejemplo. También es que aquí tenemos juntos desastres agudos, como son las inundaciones y los episodios de temperatura extrema, y desastres de larga duración, como son las sequías normalmente. Pero claramente las inundaciones y los episodios de temperatura extrema son el problema que nos tiene que preocupar ahora mismo a nivel global, sobre todo por esta tendencia claramente creciente, ¿no?, desde los años 90. Este es el impacto en número de muertos, en mortalidad de los desastres climáticos, ¿no? Aquí vemos una cosa un poco distinta. Este es el número de muertes notificadas cada década. Por supuesto, vemos que las sequías y los episodios de temperatura extrema y las inundaciones son el tipo de desastre que mata más gente, pero de estos tres, particularmente la sequía es el que mata más gente, el desastre climático que mata más gente. Si le preguntamos a la gente qué tipo de desastre crees tú que mata más gente, seguramente la mayoría de la gente diría pues los terremotos, ¿no?, cosas de ese tipo, pero sin embargo lo cierto es que el tipo de desastre que mata más gente a nivel global son las sequías. Prácticamente 1 de cada 2 personas que se muere en el mundo en un desastre se muere en el contexto de un episodio de sequía. Y como veis aquí, en términos de muertos, en la última década ha habido una reducción importante en el número de muertos. Esto llevamos algún tiempo discutiendo por qué si aumentan los desastres y aumentan los desastres climáticos ha habido una reducción en el número de muertos. Y pensamos que probablemente esto es porque, digamos, desde hace 20 años existe a nivel global unas estrategias de reducción del riesgo de desastre propiciadas por Naciones Unidas, la estrategia de Hyogo, luego la estrategia de Sendai, que están funcionando bastante bien en un gran número de países. Por tanto, esta es, digamos, la buena noticia. La buena noticia es que a pesar de que tenemos más desastres, a pesar de que tenemos dentro de ese conjunto de desastres más desastres climáticos, a pesar de que tenemos mayor número de afectados por desastres, sin embargo se ha reducido el número de muertos por desastres. Eso significa que nuestra capacidad de enfrentar los efectos en términos de evitar muertes, pues al menos ha mejorado. Al menos ha mejorado. Una parte, digamos, buena del casi la única, ¿no? Lo que claramente no ha mejorado, como os decía antes, es el volumen de pérdidas económicas globales, ¿no? Desde los años 70 las pérdidas por desastres climáticos pues, han aumentado prácticamente en estas 2 últimas décadas. Se han duplicado, es decir, de la década anterior a esta pues prácticamente se han duplicado en el entorno de 1,47 billones de dólares. Por tanto, los desastres climáticos nos están costando esta década el doble prácticamente que lo que nos costaron la década anterior, ¿no? Esta es un poco la visión general en términos de qué pasa con la mortalidad, qué pasa con los afectados y qué pasa con el coste, con lo que nos cuestan los desastres. Vamos a ver ahora algunos detallitos de algunos de los tipos de desastres climáticos. Los episodios de temperatura extrema. Los episodios de temperatura extrema van a ser muy importantes en muchas partes del mundo y lo están siendo ya en toda la cuenca mediterránea. Esta es una imagen del satélite Copernicus de julio del 23, donde España estaba inmersa en una enorme ola de calor que mató alrededor de 6.400 personas, al menos, que mató en el conjunto de Europa en el entorno de 47.000 y que del conjunto de los países europeos España fue la que tuvo más muertos por esta ola de calor, ¿no? Ya os digo que en el entorno de 6.000, 6.500 muertos. Lo que vemos aquí prácticamente es que este tipo de episodios son episodios graves en términos de mortalidad, pero también en términos de extensión. Prácticamente si quitáis esta franja norte, el resto del país va a estar afectado de manera periódica por cada vez más episodios de calor intenso y cada vez más intensos, ¿no? Y esto, pues obviamente va a tener un efecto en las condiciones de vida de la gente, pero también en la economía.
en las condiciones de vida de la gente y sobre todo en determinados grupos de población, ¿no? Por ejemplo, pienso en personas de más edad, que son más sensibles a la temperatura extrema, o trabajadores que trabajen en el exterior, por ejemplo, o, por ejemplo, impactos en términos de la economía, como la economía de esas zonas turísticas, porque hay muchas zonas turísticas de España que no sé hasta qué punto un turista va a querer venir cuando te puedes poner a 48 grados o 47 grados de temperatura, ¿no? Realmente el 2023 ha sido el año más caliente, ¿eh? Estos son datos también de Copernicus. Copernicus es un satélite de la Unión Europea específicamente destinado a vigilar, digamos, los fenómenos, las emergencias y los fenómenos climáticos en Europa. 2023, como veis aquí, estos son temperaturas, ha sido el año más caliente desde 1940, con diferencias importantes. Y esto, pues, obviamente continuará, ¿no? Continuará y, de hecho, la proyección futura, estos son los episodios de temperatura extrema, ¿no? El número de episodios de temperatura extrema previstos desde el año 70 hasta el 2020 y los que tenemos previstos hasta el 2030. Y como veis, pues la tendencia futura es claramente al aumento. Por tanto, este es un problema global, pero es un problema que afecta muy especialmente al norte de África y a la cuenca sur del Mediterráneo, y por tanto a nosotros, ¿no? Este problema de los episodios de temperatura extrema lo que producen son más muertos. Ese mapa representa la cantidad de muertos en exceso en porcentaje debido a esa temperatura extrema, sobre todo en determinadas partes del mundo, como veis. El centro y el sur de España y la cuenca norte, o sea, la parte norte de África van a estar particularmente afectadas por esto, junto con otras partes del mundo, por supuesto. Y eso significa que en el entorno de más de 5 millones de personas se han muerto al año por temperaturas no óptimas, unas 74 muertes por exceso por cada 100.000 habitantes, ¿no? Aquí está el exceso de mortalidad por olas de frío y este es por olas de calor, ¿eh? Curiosamente, el exceso de mortalidad es mayor por frío que por calor, ¿eh? Pero bueno, a efectos nuestros, tanto los episodios de frío extremo como los episodios de calor extremo son un desastre climático que está claramente en aumento, ¿no? Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, que como consecuencia de esos cambios en temperatura vamos a experimentar otro desastre climático que es un fenómeno de sequía, ¿no? Esas son las anomalías en los porcentajes de diferencias con respecto al 2000, entre el 2010 y el 2000, es decir, son periodos muy cortos, apenas de 10 años. Y por tanto, pues lo que nos ha venido ocurriendo en estos últimos 10 o 12 años, pues es esto que veis aquí, es decir, que se está agravando claramente una diferencia entre el centro y el sur de España y el norte. El norte claramente, algunas zonas del norte claramente van a tener más precipitaciones, aunque es cierto que estas precipitaciones van a estar agrupadas en periodos más cortos de tiempo, pero en definitiva vamos a tener más precipitaciones. Pero hay una enorme extensión de España que está entrando claramente en un proceso de sequía, es decir, de falta de agua, ¿no? Para abastecer las poblaciones. Hay muchas partes de la cuenca mediterránea y del sur de España que durante el verano ya tienen que ser abastecidas por medios externos, mediante cubas de agua y cosas de este tipo, ¿no? Y esto, pues lógicamente va a aumentar, como os decía. Aquí está la previsión que tenemos de los fenómenos de sequía, pues también tenemos previsto un aumento del entorno del 30% a nivel global. Este problema de sequía lo que produce es eso que os mencionaba, que os contaba del estrés térmico, ¿no? La falta de agua, ¿no? Este es donde, digamos, donde se prevé para el 2050 que haya más problemas de estrés hídrico por falta de agua. Como veis, hay una franja aquí que incluye una parte muy importante de África, de Medio Oriente y también del subcontinente indio y parte del sudeste asiático, y que será gravemente afectada por la falta de agua, ¿no? Y esos puntos en rojo que veis, esta es una diapositiva muy interesante porque relaciona la falta de agua con el aumento de población. Si tú estás en una zona donde la población crece muy rápido, el problema de la falta de agua va a ser más grave
que en una población donde la población el número de gente es estable y no crece, ¿no? Y como veis, hay una serie de países, que es donde están estos puntos rojos, donde, digamos, la población está creciendo aceleradamente y, sin embargo, la falta de agua pues también está aumentando y, por tanto, los impactos van a ser más graves, ¿no? Porque a más gente, más agua necesitas. Estos días hablábamos en un coloquio sobre si realmente España puede permitirse 93 millones de turistas cada año. Porque un turista sabemos que consume más agua, digamos, que un ciudadano normal. Cualquiera de nosotros gastamos en promedio, dependiendo de la zona de España, pero pongamos entre 200 y 250 litros de agua por día, pero un turista normalmente gasta más. Así que tenemos que replantearnos si este modelo que tenemos de recibir 93 millones de personas cada año nos permite sostener el abastecimiento hídrico en el sur, particularmente, y en el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, es un problema, como os muestro, general, ¿no? Este problema de la sequía es ya grave, Este es el escenario de 1,5 grados de temperatura. Sabéis que hemos sobrepasado, el Acuerdo de París establecía que no deberíamos de pasar de 1,5 grados de aumento de temperatura global media. Ya lo hemos pasado, estamos en 1,6, 1,7. Y como veis aquí, España es una de las zonas, digamos, donde este aumento de temperatura va a tener más impacto y el riesgo de sequía, por tanto, es mayor. El problema de la sequía pues es que conduce a una inseguridad alimentaria, ¿no? Como veis, hay grandes partes de Asia y grandes partes de África que están experimentando problemas de seguridad alimentaria. Es decir, esos países son incapaces de alimentar a su propia población y muchos de estos países ya son dependientes del programa alimentario mundial. Así que en España vamos a tener que enfrentarnos, o ya nos estamos enfrentando en este escenario de 1,5 grados, porque esto ya lo hemos sobrepasado, estamos en 1,6, a más problema de sequía y como somos un país teóricamente rico, pues vamos a poder traer alimentos de fuera, ¿no? Pero eso implica, por un lado, perder la soberanía alimentaria y, por otro lado, pues hacernos dependientes o más dependientes, digamos, del exterior en términos de seguridad alimentaria. Y esto es lo que ocurriría si nos pasamos y llegamos a los 2 grados de aumento. Como veis, el mapa se ha vuelto ya completamente lila, ¿no? Y ya grandes partes estarán en situación de inseguridad alimentaria de tipo moderado o de tipo severo. Fijaros en el caso de Argentina, por ejemplo. También el caso de México. Hay un factor importante que es si en los países que dependen de un monocultivo, como es el caso del arroz en Asia o del mijo en África o del maíz en toda Mesoamérica, esos países son más sensibles porque tienen dietas menos diversificadas y las poblaciones dependen mucho del precio de ese alimento básico, ¿no? Esto va a estar muy afectado, digamos, y esto es típicamente un desastre climático. La inseguridad alimentaria es un tipo de desastre climático derivado de la sequía. Bueno, en el lado opuesto de la sequía yo mencionaba también un tipo de desastre que son las inundaciones. Aquí el problema es el contrario, es un exceso de precipitaciones y de viento. Como os decía, en los últimos años los desastres hidrometeorológicos relacionados con el viento y el agua han aumentado. Aquí veis, por ejemplo, los huracanes, por ejemplo, ¿no? Los huracanes, que son fenómenos de viento también a veces acompañados de agua, los clasificamos en 5 categorías según la intensidad del viento, categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Pues como veis, son precisamente los de categoría 4 y 5 los que han venido aumentando. Por tanto, los otros huracanes o fenómenos de viento extremo y de agua extremo de categorías menores se mantienen más o menos estables, pero tenemos más episodios de estos más intensos, lo que os decía, es decir, aumento de frecuencia, más episodios, pero los que tenemos son de mayor intensidad, y esto ha ocurrido, como veis aquí, en todas las cuencas oceánicas, es decir, es un fenómeno global, ¿no? Que afecta prácticamente a todo el mundo. Obviamente hay zonas mucho más afectadas, de nuevo todo el subcontinente indio, China y todo el sudeste asiático pues están afectados de manera muy importante, pero también una parte importante de América del Sur.
Y esto es lo que nos va a pasar en Europa, lo que nos está pasando en Europa. Aquí en el lado izquierdo tenemos un poco qué nos pasa con los episodios climáticos extremos. Esto que está en rojo son zonas de Europa que se están volviendo más calientes y que van a tener condiciones de temperatura y de humedad mucho más cálidas, es decir, más calor y menos humedad relativa, y otra parte de Europa experimentarán lo contrario, ¿no? Un aumento de precipitaciones, ¿no? Y es curioso porque parte del centro y el norte de Europa, e incluso parte del Reino Unido, también están experimentando fenómenos importantes de sequía. Para algunos de estas zonas esto hasta cierto punto va a ser un problema importante. Para los países nórdicos el que aumenten las temperaturas va a ser relativamente bueno porque tendrán primaveras más largas, veranos más largos, las estaciones de cosecha serán un poco más largas. Es decir, en esto del cambio climático habrá también algunos beneficiados. Esto es como la bolsa, ¿no? Siempre que alguien pierde, alguien gana también, ¿no? Y esto es lo que nos va a pasar con las precipitaciones, lo que os decía antes. Aquí también podríamos establecer una línea, de manera que una parte importante de Europa pues tendrá menos del 20% de precipitaciones, o un 20% de precipitaciones menos, y otra parte pues tendrá más precipitaciones. O sea que estamos, digamos, Europa en general y particularmente la cuenca mediterránea, como veis aquí, estamos en una posición geográfica más sensible, digamos, al tema del cambio climático, y eso explica un poco esas divisiones, ¿no? Más desastres climáticos, el problema del aumento del nivel del mar. Ya sabéis que como consecuencia del cambio climático el mar está subiendo el nivel, y eso es básicamente por el deshielo de los polos y porque a medida que aumenta la temperatura del agua, el agua se expande. El agua caliente ocupa más volumen que el agua frío, por tanto el nivel del mar sube por estas dos razones, porque hay más hielo que se derrite en los casquetes polares y también porque el agua al tener más temperatura está expandida. En general, ya sabéis que los océanos son una especie de amortiguadores térmicos. Los océanos son los que determinan cuál es la temperatura global de la superficie de la Tierra. Actúan como amortiguadores. Y esa función de amortiguar la temperatura la hacen gracias a que se mueve el agua de los océanos, se mueve habitualmente siguiendo unos flujos, que son estos que veis aquí, que van moviendo agua fría y caliente de unas partes a otras y por tanto actúan como una especie de termostatos o reguladores de la temperatura de la superficie de la Tierra. Esto es lo que llamamos los flujos termolinos. Estos son los normales, lo normal es que circulen, o lo normal hasta ahora era que circularan en este sentido. Pero esto lamentablemente está cambiando porque los océanos se están calentando y por tanto este cinturón, estos flujos termolinos ya no son normales, se han vuelto anormales. Y cuando se vuelven anormales lo que ocurren son unos cambios, digamos, en los flujos de agua fría y caliente entre continentes. Y habréis oído hablar, por ejemplo, del fenómeno El Niño, ¿no? En toda la costa del Pacífico americana, o del fenómeno de la Niña, ¿no? La oscilación. Son patrones que cambian, digamos, los sentidos de circulación del agua caliente y del agua fría en los océanos, y eso es un problema también muy importante. Bueno, el aumento del nivel del mar es un problema importante, como os decía, y es un problema importante que además del conjunto de problemas que produce el cambio climático, es de los que incluso aunque consiguiéramos estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, seguiría creciendo. Es decir, que en un rango de 100 a 1000 años este aumento es previsible que siga ocurriendo. Digamos, incluso aunque consiguiéramos parar el calentamiento, cosa que es poco probable porque, como digo, no solo no hemos conseguido el objetivo de París, sino que encima nos hemos pasado de 1,5 y estamos en 1,6 grados, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todas las partes del mundo que están al nivel del mar, fijaros que hay grandes partes del mundo, pensad por ejemplo en Holanda y los Países Bajos, o el delta del Po en Italia, pensar en Venecia, por ejemplo, ¿no? O el delta del Nilo, pero también grandes partes que están formadas por pequeñas islas, todas estas islas
que están prácticamente en el nivel del mar, todas estas zonas pues prácticamente están desapareciendo o van a desaparecer como consecuencia de la elevación del nivel del mar. Aquí tenéis una representación de en qué medida va a subir el nivel del mar, y como veis, pues prácticamente casi todas las costas del mundo van a estar afectadas, algunas en mayor cuantía, otras en menor cuantía. Pues obviamente en el caso de las costas mediterráneas menos, porque no son mares porque dentro del Mediterráneo no tenemos flujos oceánicos, digamos, es un mar pequeñito, pero sin embargo en toda la costa, todo el resto de la costa española sí que habrá, y toda la costa atlántica de Europa, ¿no? Así que aquí sí que habrá elevaciones en el nivel del mar. Y pues estos son los entornos en los que nos movemos para el 2100. Vosotros no os veréis afectados por este problema, obviamente, aunque sí os veréis afectados por el extremamiento, digamos, de las temperaturas, más días con máxima temperatura en verano y más días con menor temperatura en invierno, pero en la costa norte y en el resto de costas de España sí. Estos promedios son centímetros. Ya sé que diréis, bueno, 66 centímetros de subida en Gijón o 72 en Santander pueden parecer pequeños, pero realmente no lo son, ¿no? Estos ascensos del nivel del mar tienen efectos importantes, tienen efectos sobre, digamos, sobre los fenómenos climáticos extremos, sobre la mortalidad por inundaciones, ya habéis visto en Valencia, por ejemplo, sobre la contaminación de los abastecimientos de agua. A la medida que el mar crece, contamina los sistemas de abastecimiento terrestres. En muchas zonas en las que las poblaciones viven de la pesca, o pensar en Bangladesh, por ejemplo, ¿no?, donde la mayoría de la gente vive de la pesca, viven sobre viviendas montadas sobre palafitos, sobre troncos de madera, ¿no? Esas poblaciones están al nivel del mar, esas poblaciones no solo van a inundarse o se inundan cada año, sino que encima van a tener que irse de ahí porque esa zona va a subir el nivel del mar, ¿no? Habrá cambios en la distribución de los vectores y habrá cambios muy importantes en la economía local, en el turismo y en las condiciones de vida. Esto que os decía antes, es decir, probablemente los países como España, que tienen una dependencia relativa del turismo, tengan que replantearse algunas cosas, ¿no? O por lo menos el modelo de turismo que tenemos, ¿no? o que estamos teniendo, ¿no? Y creo que finalmente he dejado para el final el impacto del cambio climático sobre estas enfermedades que llamamos enfermedades vectoriales. Las enfermedades vectoriales son enfermedades, pensar por ejemplo en la malaria o en la fiebre de chikungunya o en el dengue, por ejemplo. Todo el gran grupo de enfermedades que transmiten vectores. Los vectores son artrópodos. Pensar básicamente, por ejemplo, en mosquitos, pulgas y garrapatas, por irnos a los que tenemos en España más habitualmente, ¿no? Todo este tipo de animales, de artrópodos, si pican a un enfermo y luego te pican a ti, pueden transmitirte una enfermedad vectorial. Pues estos artrópodos son muy sensibles a las condiciones climáticas, particularmente a estas 4 variables climáticas. Son muy sensibles a la temperatura ambiental, a la humedad relativa, al tipo de precipitación y a los vientos, pero son muy sensibles particularmente a la temperatura ambiente y a la humedad relativa. ¿Por qué? Porque estos artrópodos, que pueden transmitir enfermedades, viven más confortablemente dentro de un rango de temperaturas, en la que hay un mínimo y hay un máximo. Es decir, si los llevamos a una zona donde la temperatura está por encima, por debajo de su rango de confortabilidad, no se van a desarrollar bien y por tanto las enfermedades que transmiten van a reducirse, ¿no? Si los colocamos en una zona donde están más confortables desde el punto de vista de temperatura, pues van a tener más huevos, van a producir más crías, van a vivir en vez de 2 semanas, 3 semanas, en 3 semanas pueden picar a mucha más gente que en 2 semanas, ¿no?, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con la humedad relativa. Si están en un entorno más húmedo, porque hay aumento de precipitaciones, la biología del vector es mejor, es más activa y por tanto vive más y puede picar más. Y estos pequeños bichos, estos artrópodos, son responsables de una carga de enfermedad y de mortalidad muy grande en el mundo. Nosotros aquí no teníamos de esto hasta ahora, en general, pero fijaros, por ejemplo, si lo vemos a nivel global, el paludismo, la malaria, por ejemplo, que la transmite un mosquito, hay 2.400 millones de personas, es decir, prácticamente algo más de 1 de cada 3 personas, entre 1 y 2 de cada 3 personas viven en una parte del mundo donde hay malaria.
¿eh? Por eso en estas zonas hay entre 350 millones de casos nuevos de malaria al año, ¿no? Imaginaros que en estas zonas donde vive tantísima gente, simplemente el mosquito, el Anopheles, vive una semana más, o se encuentra más confortable o produce más huevos. Por tanto, esto significa que ese pequeño cambio en la biología del vector va a afectar a millones y millones de personas y habrá muchos más casos nuevos. Y lo mismo ocurre con el dengue, con la fiebre amarilla o con otro tipo de enfermedades vectoriales. Es decir, hay como un movimiento de cambio de los sitios donde hay determinadas de estas enfermedades. Toda la cuenca mediterránea, que nunca habíamos tenido dengue, por ejemplo, ni habíamos tenido chikungunya y fiebre del Nilo, pues lo estamos teniendo, ¿no? Y zonas que se están volviendo extremadamente calientes, por ejemplo, algunas zonas de Centroáfrica donde tenían malaria o paludismo, pues están dejando de tenerla porque es imposible que el mosquito viva a esas temperaturas, ¿no? Así que este es un cambio, digamos, que va a modificar de manera importante el tipo de enfermedades vectoriales que tenemos, ¿eh? Estoy acabando ya. Estos son dos de los mosquitos que tenemos por aquí, que por cierto no teníamos. Este es Aedes albopictus, el mosquito tigre, y este es Aedes aegypti normal. Son dos mosquitos que tenemos en Europa ahora. Y fijaros, desde los años 50, la capacidad vectorial es una forma en la que medimos en epidemiología la capacidad de producir enfermedad vectorial que tiene esa especie de mosquito, ¿no? Es un modelo compuesto de distintas variables, pero es una forma de medir, por decirlo así, cuánto de capaz es ese mosquito de transmitir enfermedades, ¿no? Pues la capacidad vectorial, como veis, desde los años 80 ha venido aumentando en Europa, esto es en Europa, de manera muy importante, para los dos, para el aegypti y para el albopictus. El albopictus es más peligroso porque es un mosquito que se adapta muy bien a las zonas urbanas, es un mosquito que no solo pica al atardecer y al amanecer, sino que pica a lo largo del día, es un mosquito muy agresivo. Y entonces, pues esto es lo que nos está ocurriendo en Europa como consecuencia del cambio climático con las enfermedades vectoriales. Y termino, haciendo un poco un pronóstico global, es decir, esto es donde ocurrirán los mayores desastres climáticos alrededor del 2040, como veis. El efecto del cambio climático sobre los desastres climáticos va a ser a nivel global. Lo que va a cambiar es el tipo de desastre que ese cambio climático producirá en cada zona geográfica. Como veis aquí, en el contexto de Asia, por ejemplo, son los desastres climáticos relacionados con el exceso de agua, los que serán más graves, mientras que en muchas partes del mundo son los desastres relacionados con la falta de agua o con la temperatura extrema, o con los incendios forestales, que son el tema de los incendios forestales, son las zonas que están en rojo ahí, como veis, pues también aumentarán, o están aumentando, ¿no? Es decir, que el cambio climático está afectando con carácter global a todas las zonas geográficas. En algunas zonas serán desastres del tipo por exceso de precipitaciones y agua, en otras zonas, por el contrario, por estrés hídrico, sequía y desertificación, y en algunas zonas como en España tendremos de las dos cosas, ¿no? Tendremos episodios de temperatura extrema y tendremos también episodios de precipitación extrema, ¿no? Porque estamos en una zona que nos toca un poquito de las dos partes, ¿no? Y eso significa que las pérdidas pues van, como os decía antes, prácticamente se van a doblar, particularmente por inundaciones. Estas son las pérdidas económicas globales por desastres climáticos, y los colores que tenéis aquí son qué porcentaje del total de pérdidas se debe a cada uno de los desastres. Como veis, fundamentalmente tormentas de viento y inundaciones son, los desastres climáticos que producen más pérdidas económicas. España ya ha entrado, con lo de Valencia ya hemos entrado en esa dinámica. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Parece que cambiar el clima, parece que conseguir detener el aumento de temperatura es imposible, ¿no? Porque no solo no hemos conseguido pararnos en 1,5 grados de aumento, sino que lo hemos superado, y algunos de los objetivos de la Cumbre del Clima de París pues no los hemos cumplido y no los estamos cumpliendo. Y además muchos países están dando marcha atrás en sus medidas de reducción de emisiones, lo que os decía al principio. Es decir,
Es verdad que la población está más concienciada, como veis ahí, casi 1 de cada 2 personas en el mundo piensa que esto es un problema grave, pero los políticos o los que toman las grandes decisiones están dando marcha atrás a decisiones que afectan las emisiones, ¿no? Habéis visto que la Comisión Europea, por el problema de los automóviles chinos, pues el cambio de modelo de alimentación de los automóviles, pues ha dado marcha atrás a algunos objetivos de electrificación. No sabemos qué va a pasar ahora con Trump también en Estados Unidos. Recordad que Estados Unidos es uno de los grandes emisores, ¿no? Curiosamente, China es el país que ha hecho más avances, digamos, en reducir emisiones, aunque estos avances son todavía insuficientes porque claro, China es muy grande, ¿no? Y la actividad económica china es enorme. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, intentar que los impactos nos afecten lo menos posible. Eso es lo que llamamos mitigar. Mitigar quiere decir no construir una casa en el cauce de avenida de un río, porque sabes que si ese río antes cada 100 años ocupaba esta zona, pero ahora va a ser cada 3 o 4 años. Por tanto, no volvamos a cometer el error de construir, por ejemplo, en zonas inundables. Ese es un ejemplo típico de mitigación, ¿no? Mitigar significa intentar disminuir o moderar los impactos. Otra cosa que tenemos que hacer es adaptarnos. Adaptarnos a vivir en un contexto completamente diferente de condiciones climáticas, ¿no? Y 2 cosas que yo creo que son esenciales. Una es llevar el cambio climático a la agenda política, porque obviamente nosotros como ciudadanos tenemos una capacidad reducida de tomar grandes decisiones. Siempre lo tenemos que hacer a través de nuestros representantes, ¿no? Si nuestros representantes en sus agendas políticas dejan de tener el cambio climático, pues estamos perdidos, ¿no? Y esto implica también sensibilizar y movilizar, ¿no? Es decir, obviamente tendremos que hablar más de esto y tendremos que movernos de alguna manera, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy aquí no es más que una acción, digamos, de sensibilización, ¿no? Es decir, que tenemos este problema y este es un problema grave. Pues me has robado en tu última intervención la primera pregunta que yo tenía para ti, pero voy a repreguntar, si me permites. Nos has puesto un mapa absolutamente gráfico de esas previsiones de aquí al 2040, de por dónde va a ir la climatología y los desastres que eso implica. O sea, aquí nadie puede decir aquello de no se podía prever, se puede prever, sí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y planteabas una serie de formas aquí, ¿no? Mitigar, adaptarse. ¿Podemos adaptarnos realmente? Esa sería una de las preguntas. Llevar el cambio climático a la agenda política. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, esas 2 cuestiones, Pedro. ¿Podemos adaptarnos? O sea, ¿el ser humano está preparado para adaptarse sí. a este clima extremo, por frío o por calor? ¿Y qué hacemos, el común de los mortales, para que la agenda política contemple la importancia del cambio climático? Bueno, podemos adaptarnos. De hecho, los humanos estamos todavía sobre la Tierra gracias a que nos adaptamos bastante bien, ¿no? Y de hecho, nos adaptamos incluso a costa de otras especies, ¿no? Somos unos hiperadaptados y en ese sentido adaptarse no sería el problema. Lo que pasa con el problema de adaptarse es que la adaptación no es una cosa que se puede hacer de un día para otro. Es decir, la adaptación, pensar, por ejemplo, la adaptación de las poblaciones de la cuenca mediterránea o del sur de España. Eso no se puede hacer en un periodo de 2 años. Es decir, adaptarse significa cambiar el modelo económico, cambiar el asentamiento de determinadas poblaciones, cambiar una serie de hábitos. Es decir, es un proceso, yo diría que de medio y largo plazo. Entonces es posible adaptarse, es la única opción, pero tendríamos que empezar cuanto antes, porque uno no se adapta, digamos. Si el clima está cambiando tan rápidamente, hacer una adaptación rápida no es tan fácil, ¿no? Porque muchas cosas dependen de la economía y este tipo de decisiones. Y la otra opción, que es mitigar, estos son acciones que sí que se pueden hacer en periodos más cortos. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes de no volver a construir en sitios que han sido destruidos por las inundaciones, pues es una acción de mitigación que sí que se puede hacer, ¿no? Técnicamente se puede hacer en un periodo más corto de tiempo, digamos, en 1 año, 2 años, ¿no? Habría que modificar planes urbanos, una serie de cosas, pero, digamos, nuestras únicas 2 opciones son adaptarnos, que nos va a llevar más tiempo, ¿no?
probablemente 1 o 2 o 3 generaciones, y mitigar. Primero tenemos que mitigar, porque si no mitigamos los impactos, sobre todo económicos, van a seguir siendo brutales, ¿no? Y tenemos que adaptarnos, porque no podemos estar solo con mitigar, pues no nos saldremos adelante. Así que hay acciones, por decirlo de alguna manera, por resumir, de corto plazo que tenemos que hacer y otras de medio y largo. La agenda política, vuelvo a la agenda política, Pedro. No puedo quitarme de la cabeza que el mundo está viviendo la toma de posesión de Trump, un negacionista del cambio climático. Y como él, bueno, pues hay unos cuantos líderes políticos que abanderan ese tipo de emblemas, ¿no? ¿Qué hacemos el resto? Porque claro, aquí me viene a la cabeza otra idea que empiece a ser hasta cierto punto recurrente, ¿no? Parece que en Europa queremos ser más exhaustivos en las políticas para mitigar el cambio climático precisamente que en el resto del mundo, pero claro, solos no podemos. Sí, aparte de que, bueno, Europa, es que además hemos dado un mal ejemplo, porque Europa en esta última década había planteado unos objetivos de reducciones ambiciosos y una serie de acciones de descarbonización importantes, pero la crisis de Ucrania y la crisis energética ha venido a tumbar un poco eso, ¿no? Y entonces, si os dais cuenta, pues lo que era un objetivo para el 2030, pues ahora es para el 2050, ¿no? Con lo cual, incluso nosotros que teóricamente, aparentemente estamos más sensibilizados, pues hemos dado marcha atrás un poco en eso, ¿no? Es un poco lo de la economía manda, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es complicado. Y yo te preguntaría, Pedro, ya voy a ceder el testigo a cualquiera de las personas que asisten hoy aquí. Ya saben, tienen que levantar la mano y les acercamos un micrófono. ¿Vamos tarde con este panorama que nos has pintado aquí o hay esperanza? No, vamos tarde, vamos muy tarde. Como veis, hay efectos que ya no se van a revertir, como la subida del nivel del mar, ¿no? Es decir, incluso aunque nosotros hubiéramos conseguido el objetivo de no aumentar más de 1,5 grados, el objetivo de París, obviamente ya vamos tarde. Por eso ya no he puesto ahí, como objetivo número 1 debería ser reducir la temperatura, reducir las emisiones. Ya los últimos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el grupo de expertos de Naciones Unidas, ya ni siquiera entran en el tema de reducir. Eso están los informes de hace 8 años, 10 años, ¿no? Pero a la vista del desastre, pues de que no hemos conseguido reducir las emisiones y no podemos reducir el calentamiento, lo que nos queda ya es mitigar y adaptarse, ¿no? Ya ni siquiera está como un objetivo. O sea que claramente llegamos tarde, porque si ya no está como un objetivo reducir las emisiones y la tendencia, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Los chinos sí están consiguiendo reducir las emisiones. Estados Unidos no sabemos qué va a pasar. India está haciendo un esfuerzo importante también. Digo esos 3 porque son los 3 principales contribuyentes a las emisiones, ¿no? Y la Unión Europea, pues estamos ahí un poco dándonos más plazo, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a darnos un poco más de tiempo para que la industria del automóvil no se venga abajo, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Pero la perspectiva no es buena, porque en estos 4 o 5 años, digamos, el mundo ha cambiado. No hablamos ya de cambio climático, hablamos de geopolítica y de geoestrategia, ¿no? Es decir, el mundo ha cambiado completamente, ¿no? Desde lo de Ucrania, ¿no? Ya cada país va a lo suyo, el sistema de Naciones Unidas ha colapsado, se ha venido abajo, la posibilidad de llegar a acuerdos internacionales sobre grandes temas yo creo que ha desaparecido. Ahora estamos volviendo un poco a que cada uno cuide lo suyo y se proteja como puede. Volvemos un poco a la Edad Media en este sentido, ¿no? Profesor, díganos que hay esperanza, aunque nos tengamos que reinventar. No, realmente esperanza siempre hay, porque los humanos nos adaptamos muy bien, pero hay muchas zonas del mundo donde los impactos van a ser tremendos, ¿no? Ya están ocurriendo fenómenos de adaptación. En Chile la gente se está yendo a vivir al sur, ¿no? A la región de los lagos y a la Patagonia. En España la gente se está viniendo a vivir al norte. Hay un movimiento importante de población, de gente que se está viniendo al norte ya. Es decir, no hablo de... Esto no es una presentación puramente académica, una teoría o tal, esto es una realidad ya, ¿no? Eso podemos constatarlo. Entonces, bueno, pues... ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Sí,
un segundito que le acercamos el micrófono. Un segundo. ¿Me oyes? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy instructiva. Yo quizá he echado un poco de menos entre los desastres los incendios, sí, que son devastadores. Pero mi pregunta va porque entre las 4 opciones actuales, en el 2007, en el gobierno de Zapatero, se encarga un informe reuniendo importantes investigadores españoles para ver cuáles son las causas que puede producir el cambio climático en nuestro territorio. El informe es devastador. Quien lo haya podido leer se da cuenta de que todo lo que está pasando y lo que está por pasar ya está explicado en ese informe. Y yo veo que han pasado 18 años, hemos mitigado muy poco, porque seguimos construyendo en zonas inundables. Hace poco hemos visto, por desgracia, cómo se ha llevado todas las casas una riada. ¿Nos hemos adaptado? Sí, hemos comprado montones de aparatos de aire acondicionado. Y luego la agenda política está ya escrita en ese informe. Entonces, ¿qué tenemos que esperar para ponerla en práctica? Pues yo me temo que desde la época de ese informe hasta ahora las cosas han empeorado, ¿no? Porque primero el COVID y luego la crisis de Ucrania han cambiado absolutamente el panorama global. Han cambiado todo el equilibrio de fuerzas, han cambiado las economías y han cambiado sobre todo una cosa que es más grave, ¿no? Que es el multilateralismo. Es decir, esa idea de que nos podemos poner de acuerdo para una estrategia global sobre algo, eso casi ha desaparecido, ¿no? Entonces, va a ser difícil porque además el problema del cambio climático es que aunque un país haga enormes esfuerzos por reducir las emisiones, en primer lugar, lo que ese país contribuye a la reducción global, salvo en los casos de India, China y Estados Unidos, es muy poquito. Es decir, España al conjunto de las emisiones contribuye muy poquito. Es decir, aunque nos apretáramos el cinturón muchísimo y de repente todos compráramos coches eléctricos y placas y no quemáramos nada de combustible fósil, incluso así nuestra contribución sería relativamente pequeña, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que iniciativas a nivel de país, la contribución es pequeña, ¿no? Es decir, aquí están los grandes, digamos, los grandes emisores, y estos son los que tienen que, si queremos avanzar, estos son los que tienen que reducir las emisiones, ¿no? Y de esos 3 grandes, insisto, porque ya doy por descartado que es posible llegar. Yo creo que ya, de hecho, la última cumbre del clima en Egipto fue un fracaso absoluto, ¿no? Mucho peor que la de París, ¿no? Doy por sentado que ya un acuerdo global sobre el clima no va a ser posible, dada la situación del mundo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero de esos 3 grandes emisores, China continúa, digamos, con una política clara de reducción de emisiones, eso está muy bien. India, dentro de sus posibilidades, también lo está haciendo. Estados Unidos, por supuesto, no, está adoptando la vía contraria, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá un balance, pero la mayoría de los países son países de tamaño medio, pequeño, y lo que pueden hacer a la contribución global es relativamente pequeño, ¿no? Así que... Por aquí hay otra cuestión. Hola, buenas tardes. Yo estoy echando en falta que se ha hablado muy poco del impacto que hace el calentamiento, el cambio de clima en la fauna terrestre, y que yo veo como una solución, si sería posible llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo en los veranos, cuando voy de paseo por un parque de aquí, concretamente el parque de Sansomendi, me pego una tripada de tragarme mosquitos que antes no me los tragaba porque se los comían los pájaros. Claro. Estos pájaros ya no están.
Entonces, pero a ver si hay alguna posibilidad de recuperar la cadena. Sí, volver a sistemas de cadena alimentaria más normales. Pues la verdad es que no lo sé. El cambio en uno de los problemas del cambio climático es que modifica absolutamente todos los ecosistemas. Modifica el ecosistema acuático, el terrestre, el aéreo, es decir, modifica. Yo me he centrado en los efectos sobre los desastres climáticos, pero hay muchísimos otros efectos, ¿no? La verdad es que la mayoría de los ecosistemas resultan modificados, ¿no? Y ese es un ejemplo magnífico, el de los mosquitos, ¿no? El tema de los mosquitos o de los artrópodos, porque no solo son los mosquitos, son las garrapatas y los piojos, las pulgas, todo lo que son artrópodos, pues en esta cuenca mediterránea pues están en aumento, ¿no? Claramente. La verdad es que yo no soy un especialista en ecosistemas animales, ¿no? Más en ecosistemas humanos, pero sí tengo claro que el cambio climático modifica absolutamente todos los ecosistemas. Y supongo que algunos de esos ecosistemas serán más fáciles de revertir que otros, ¿no? No sabría decir exactamente qué medidas adoptar para recuperar, digamos, ese tipo de ecosistemas urbanos, ¿no? Hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero básicamente es una cuestión económica, ¿no? Que tiene que ver con los modelos económicos y con los modelos urbanos que tenemos, ¿no? Otra pregunta por aquí. Hola, buenas. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el impacto o cuál es el efecto del cambio climático sobre el metabolismo del cuerpo? Humano, del cuerpo humano. Humano. Sí. Segunda pregunta es que el cambio climático no es un concepto nuevo. Existe desde 5.000 millones de años, Sí. es decir, desde el Big Bang. Desde el Big Bang, pasando por la época de Jurásica, extinción de dinosaurios, hasta hoy. Entonces, nosotros tenemos que hablar de destrucción climática, no de cambio climático, porque el cambio climático es una manera de la Tierra, es una generación de la Tierra contra el abuso excesivo de los seres humanos. Lo conozco porque 15 años trabajamos con Greenpeace para mitigar la mitigación. Normalmente tenemos una idea antes que la mitigación está contra los políticos, no es verdad, contra los economistas, los dueños de los multinacionales. Entonces, la solución, la pregunta es que el cambio climático es un resultado o solamente unos procesos. Bueno, sí, ahora cuando se habla de cambio climático es verdad que habría que ponerle un apellido, ¿no? Porque cambios climáticos forman parte de la historia de la Tierra, ¿no? Este es un cambio climático en el que hay ya suficiente evidencia de que es un cambio climático acelerado por el hombre, por la acción humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, sería lo que plantea usted, ¿no? Es decir, que el cambio climático sería una consecuencia de una serie de procesos humanos previos sobre los ecosistemas, ¿no? De hecho, es así, ¿no? Es decir, las fases serían, primero tú produces un deterioro importante de la mayoría de los ecosistemas y luego eso conduce a un cambio climático acelerado, porque las dos características del actual cambio climático frente a los históricos es que es un cambio climático acelerado, es decir, que ocurre en periodos de tiempo muy cortos y que está inducido por la actividad del hombre. Y obviamente hay una fase anterior, es decir, obviamente el cambio climático no aparece porque sí, aparece porque nuestra acción sobre los ecosistemas lo favorece, ¿no? La desertificación, la explotación de determinadas zonas, la apertura de zonas de bosque húmedo tropical, es decir, hay toda una serie de fenómenos de deterioro medioambiental generados por la acción humana que agravan el cambio climático, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Cómo afecta el metabolismo? La salud humana. Sí.
Sí, digamos que el organismo humano tiene un rango amplio de adaptación, puede adaptarse a condiciones climáticas razonablemente bien. El problema son determinados grupos de riesgo, es decir, básicamente el impacto más importante y más grave del cambio climático sobre la salud humana tiene que ver con aquellas personas que ya tienen un proceso de enfermedad. Es decir, hay determinados grupos de enfermedades que sí claramente pueden verse agravadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las enfermedades alérgicas, en las enfermedades de la piel, por ejemplo, en la frecuencia de melanoma por reducción de la capa de ozono está aumentando en todo el mundo, ¿no? Enfermedades cutáneas, enfermedades oculares, la frecuencia, por ejemplo, de queratitis o de afectaciones corneales también está aumentando por el aumento de radiación ultravioleta. Respiratorias. Todas las respiratorias, todas las cardiovasculares. Es decir, básicamente, digamos, la respuesta sería el problema importante es sobre aquellos grupos de población que están menos sanos o que ya tienen patologías previas. Es más vulnerable. Cuando los grupos de población que están sanos obviamente tienen mucha más capacidad de adaptación, tienen más capacidad de adaptación a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad relativa, etcétera, etcétera. Sí, la otra preguntita también. Sí, bueno, la primera frase que se ha dicho aquí en la conferencia es que el 41% de la población está concienciada del cambio climático. Piensan que el 41% piensan, Sí, piensan que no sí. sé si eso es exactamente lo mismo que estar concienciados, pero Bueno, piensan entienden el cambio climático como una amenaza muy grave. Muy grave, muy bien. grave. Pues en los países donde se vota, por ejemplo, en Estados Unidos, un señor, digamos, entre comillas, está tomando posesión ahora. Y ahí, con todo lo que ha dicho la propaganda electoral, ha ganado la mayoría total. O sea que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque es que siempre estamos echando la culpa a los políticos. No, la culpa No. es también a la gente que vota. Sí, sí, ¿Y tenemos a quién vota? tenemos los políticos que votamos. Ya, un tercio de Eso es un tercio de la población de Europa está votando extrema derecha, que niega el cambio Sí. climático. Sí, obviamente Estados Unidos Estados Unidos es probablemente de esa encuesta que ha sido a nivel global, los de Joyce, es el país menos concienciado acerca de la amenaza del cambio climático. Y bueno, pues si tú tienes un país que no percibe eso como una amenaza, pues es poco probable que adopte medidas, ¿no? Para presionar, porque si ellos están convencidos de que una economía más depredadora y más uso de recursos fósiles, pues si están convencidos de que no pasa nada, pues es poco probable que empujen a sus políticos a que reviertan eso, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando decimos los políticos, en realidad somos nosotros, ¿no? Pedro Arcos, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por concienciar y por sensibilizar y por ayudar a que este problema acuciante, cuando menos, esté en nuestras agendas, que no son políticas, pero son importantes. A ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos, y si el lunes que viene les apetece hablar de un tema totalmente diferente, el lunes a partir de las 7 de la tarde hablaremos de justicia con la fiscal general de la Audiencia Provincial de Álava. Que tengan una feliz semana.